Hola a todos, gracias por estar aquí. ¿Me escuchan bien? Listo. Bienvenidas y bienvenidos al evento del homenaje a Beatriz González. Patricia Salamea, editora de la revista H-Art, se excusa hoy porque no puedo asistir porque se le presentó una eventualidad. Así que yo hoy voy a ser moderadora. Mi nombre es Laura Bolívar y hago parte del equipo de la revista H-Art. Quiero presentar primero a nuestro panel. Verónica Uribe Hannaberg es maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia y doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a la docencia, a la investigación y la creación plástica. Actualmente es profesora titular y decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT en Medellín. Ha publicado 3 libros y una amplia variedad de capítulos y artículos. María Juliana Vargas Miranda es historiadora del arte de la Universidad de los Andes, donde se ha desempeñado desde 2018 en el Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, BADAC. Su trabajo en esta institución abarca la gestión y preservación de archivos de artistas colombianos, la investigación y la curaduría de exposiciones en torno al arte y la crítica cultural en Colombia. Actualmente es la encargada de la actualización del catálogo razonado de Beatriz González y del vínculo entre los investigadores y el archivo. Esta mañana nos reunimos para rendir homenaje a Beatriz González, una de las figuras más determinantes de la historia del arte en Colombia, artista, curadora, crítica, educadora e historiadora del arte. Trabajó en el Museo Nacional de Colombia como curadora en jefe de las colecciones de arte e historia y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en donde creó la Escuela de Guías. En 1984 se vinculó al Banco de la República como miembro del Comité Asesor de Arte. Su labor como investigadora y autora, interesada principalmente en el siglo XIX y la historia de la caricatura en Colombia, ha sido un aporte fundamental para el campo. Por eso, desde H-Art, revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte, le dedicamos la portada del número más reciente, que la pueden encontrar aquí también, y quiero que la pasemos para que puedan, gracias, revisarla. Así como el plegable Diálogos con la historia del arte, homenaje a Beatriz González, que al finalizar les obsequiaremos uno a cada uno de los asistentes para no distraer mucho con esto al inicio, pero quiero también que lo puedan mostrar. Gracias. De igual manera, nos reunimos hoy con motivo de la reedición de su libro Manual de Arte del siglo XIX en Colombia, que en esta edición cuenta con una introducción de Verónica Uribe Hannaberg. El programa de este evento tiene 3 momentos. Primero le daré la palabra a Verónica para la presentación de la nueva edición del libro, después la presentación del proyecto del catálogo razonado de Beatriz González, que va a presentar María Juliana, y al final un espacio abierto para preguntas y conversación. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Verónica. Gracias. Gracias, Laura. Buenos días, gracias por estar todos aquí hoy en domingo para este homenaje que nos convoca. Lo mismo también, pues lamentamos mucho que Patricia no nos haya podido acompañar, pero está pues muy bien representada. Y pues hoy se lanza, después de 13 años de la primera edición, esta reedición del Manual de Arte del siglo XIX en Colombia, en cuya primera edición se publicó, si recuerdan, pues tenía un color amarillo, era parte de la colección de los libros CBU de la Universidad de los Andes, y para esta nueva reedición tenemos además la delicia de regalo de imagen de los cuadernos de Manuel Doroteo Carvajal, que nos facilitó el Instituto Caro y Cuervo, como siempre con esa gran generosidad y coequiperos. La verdad es que hoy yo quiero hablar un poco del libro, pero me parece que nos convoca es un homenaje. Nos acompaña Antonio Ripoll, nieto de la maestra en representación de la familia. Y la verdad es que en vez de ponerme a decir más cosas, yo quisiera leer, no es largo, lo prometo, no los voy a aburrir. Quisiera leer el prólogo, porque cuando Ediciones Uniandes me invitó a escribir este prólogo a principios de año, la maestra acababa de fallecer, la verdad, y es un libro que tiene un lugar muy particular por el tipo de historia del arte que propone. Claramente hoy deberíamos reevaluar algunas cosas, mirar cómo se compuso,
pero no tenía ningún sentido escribir otro prólogo otra vez sobre el siglo XIX, y lo que yo quise hacer fue escribirle una carta a la maestra Beatriz. Estimada maestra, han pasado 6 semanas desde su partida, 13 años desde la publicación de la primera edición de Manual de Arte del siglo XIX en Colombia, y 16 años desde que nos conocimos en un pequeño salón del primer piso del edificio Aulas de la Universidad de los Andes. En este, usted se sentaba en la mesa central frente a un grupo de 20 estudiantes del curso de pregrado Arte en Colombia del siglo XIX. Sacaba sus hojas, tamaño oficio, con el tema del día e iniciaba un recorrido de conocimiento, análisis, crítica y tejido de una época que usted supo poner sobre la balanza de la historia del arte de nuestro país en los últimos 30 años. Su curso fue el primer encargo académico que tuvo al entrar recién graduada del doctorado a trabajar en la universidad. La entonces directora del Departamento de Arte de la Facultad de Artes y Humanidades, la profesora Carolina Franco, me asignó a acompañar su curso con tareas de apoyo y evaluación en una modalidad que usted ya había dictado en el 2008 junto a la profesora Patricia Salamea. Yo, encantada y a la vez temerosa maestra, nunca me atreví a contarle que yo había sido guía voluntaria de la División Educativa del Museo Nacional de Colombia en el 2002, cuando usted aún era curadora de esta institución. Yo la recordaba a usted como esa presencia seria, rigurosa, lejana y totalmente inalcanzable, no solo porque yo era una jovencita, inexperta de 22 años, sino porque su oficina quedaba al otro lado del museo y las noticias sobre sus niveles de exigencia eran comunes. Yo la veía a usted tan imponente en las salas, en los pasillos, en las reuniones y en la preparación del guión de exposiciones, como las obras maestras de la pintura europea Colección Rau, donde yo inicié una tímida relación con la historia del arte. Maestra, al menos por ahora no me atrevo a equiparar mis aportes a los estudios decimonónicos colombianos con los suyos. No creo que lo vaya a lograr nunca. Prefiero creer que tuvimos la pintura en común y luego la historia del arte aprendida de manera empírica como un quehacer de vida. Eso sí, me gusta pensar que aprendí de usted generosidad académica y que ojalá haya estudiantes que algún día me identifiquen como su mentora, como yo la llamo a usted. Después de la primera clase, usted me invitó a traer a cada sesión mis conocimientos recién adquiridos sobre arte europeo, creando paralelos y conexiones de una historia más global, pero sobre todo, y sin saberlo en ese momento, abriéndome una puerta profesional que nunca se cerró. En este libro está la prueba del espacio que usted me abrió entre los capítulos de su vida. Sé que así la recordamos muchos, porque usted fue para muchos de sus alumnos de vida guía, colega y compinche. Sus historias entretenidas, su humor audaz y sus críticas a nivel político hacían de sus conferencias, clases y textos un espacio donde podíamos reevaluar la educación escolar que habíamos tenido tantos, con un siglo XIX colombiano difícil, conflictivo, convulso, sangriento y ácido, por no decir más. Pero la manera como usted se acercaba a estas conversaciones utilizando imágenes y personajes abría la posibilidad de revisar ese siglo y de volverlo a contar, de proponer nuevas lecturas, fechas y momentos clave. ¿Cuánto no viajamos desde la quietud por la geografía colombiana quienes la pudimos escuchar, recorriendo de la mano de dibujos y lienzos hechos por viajeros ingleses, franceses y alemanes? ¿Qué no aprendimos sobre nuestro pasado con su experticia y humor en el ámbito de la caricatura y la gráfica política? ¿Cómo no reconocer que personajes inquietantes como fueron José Celestino Mutis, Salvador Rizo, Alexander von Humboldt, José María Espinosa, Ramón Torres Méndez, Agustín Codazzi, Carmelo Fernández, Luis García Evia, Alfredo Greñas, Alberto Urdaneta o Andrés de Santa María se entretejieron en sus muchos estudios, charlas, artículos y curadurías, creando una línea de tiempo documental y visual del siglo XIX en Colombia? Tantos de ellos que venían de ámbitos como la historia, la geografía y la política, encontraron en usted un vehículo que supo articular el conocimiento que ya existía con su propia visión y organizar nuevos hallazgos
en el libro que usted soñaba que pudiera ser para un público amplio y no especializado. Por esa razón, decidimos, una tarde del año 2012, en la oficina de la entonces decana de la facultad, la profesora Claudia Mantilla, que este libro formaría parte de la colección CBU, Ciclo Básico Uniandino. El sentido era que se convirtiera en un texto base para las clases, que además funcionara como manual de la época, y que también cualquier aficionado del pasado de nuestro país lo pudiera leer. 13 años después de su publicación, su vigencia y su legado están en esta segunda edición que la Universidad de los Andes quiso hacer para conmemorar su trabajo, maestra. Claro, en el transcurrir de estos años sabemos que la manera de abordar los estudios históricos y visuales ha cambiado y que la historia, con H mayúscula, ya no es la historia de unos cuantos, sino que son las historias, las de muchos, las que permean de múltiples formas y por otros canales a partir de otros eventos y que además las que revisan y que son además las que revisan los lugares desde donde se enuncia y son las que entienden la cultura material desde otros ángulos y con otros actores. Así son la historia y las historias. Y si algo aprendimos de usted es que eso está bien, siempre y cuando el rigor, el detalle, la fuente y el argumento sean serios. Este libro ganó en el 2014 el premio Julio González Gómez de las becas de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Su generosidad, maestra, estuvo nuevamente el día de la participación, en la participación que usted me dio en cada paso como coautora cuando mis aportes eran significativamente menores. Recibimos el premio en el Consejo de la Ciudad, en la calle 36. Nos le entregó el entonces presidente del Consejo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Mientras escribo esta carta, maestra, encuentro la foto de ese día y hoy ya no están ni él ni usted. Y yo ya no soy esa jovencita treintañera. Me produce tristeza esto, ya que definitivamente el paso del tiempo y de la vida se van haciendo latentes. Y la revisión de este libro nos recuerda de forma contundente que lo que queda para la posteridad son las personas que fuimos, los individuos a quienes marcamos y las cosas que hicimos. Después del libro siguieron las aventuras. Trabajamos tardes enteras en su apartamento o en el mío, comiendo galletas y tomando té, esculcando nuestras bibliotecas y navegando el mundo del dibujo y de las libretas que tanto nos conectó. Hicimos visitas a archivos, entramos en reservas y logramos consolidar a finales del 2017 la curaduría de libretas de bocetos, reencuentros de memoria gráfica, exposición que se presentó en la Casa Republicana del Banco de la República, proceso que disfruté tanto y que recuerdo como un hito cúspide del tiempo que pude compartir con usted. Nuevamente, su generosidad y amplitud me permitieron poner en acción años de trabajo e investigación sobre los cuadernos de dibujo y sus usos, objetos que eran preciados para ambas como artistas. Cada vez que nos reuníamos para este proyecto, usted me contaba de las lecturas que había hecho la tarde anterior, me recordaba la importancia de estar al día con nuevas publicaciones y me regañaba por tomar tantos apuntes, insistiendo en que en el futuro me iba a pasar como a sus tías santanderianas, que de tanto anotar se les dañó la memoria. Pero es que no todos podíamos tener su memoria prodigiosa, maestra. Lo que usted construía con fechas, nombres, lugares, documentos, obras, colecciones y archivos, la verdad era único. Aún hay momentos en que el acto de anotar todo diariamente recuerdo su llamado de atención. Y pienso que aún desde ese otro lugar, usted nos sigue vigilando a todos, asegurándose de que su legado se mantenga en pie, sirva para muchos, amplíe el mundo del saber y que quede guardado en proyectos para la continua reescritura de la historia de Colombia. Le voy a contar una anécdota, maestra. El día en que usted se marchó físicamente de este mundo, me embarqué en una aventura mayor que no le alcancé a contar. Y le prometo que sentí eso como un paso nuevo que tenía a su beneplácito. Viví ese cambio como un hilo que se rompía y reconocí como una lectura personal la coincidencia de su partida con mis nuevos inicios. Ese mismo día pasé por Guaduas, recordando su clase sobre la pola, borde de Honda, reviviendo conversaciones sobre el río Magdalena y su navegación, para finalmente subir la cordillera central hasta el Valle de Aburrá. A la semana de llegar a mi nuevo cargo como decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT, solicité una visita a la sala patrimonial o a la reserva del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de esta institución,
no solamente porque soñaba con ver sus colecciones, sino porque era una manera de honrar el papel que usted tuvo en la conformación de mi vida profesional. Ver los libros de viajeros de la colección Juan Calp, por ejemplo, era una forma de materializar su acompañamiento en el periplo de lo que ha sido una vida académica. Pasar las páginas de la libreta de dibujos original de Manuel María Paz, adquirida por el entonces rector Juan Luis Mejía, fue para mí una manera de conversar con usted en silencio y de decirle adiós. Sus palabras de conocimiento, pero también su cariño para conmigo y con mi familia, resuenan a diario, maestra. Espero que en este momento usted esté sentada, leyendo con Urbano frente al mar, como solían hacerlo durante horas en el balcón de su apartamento de Santa Marta. Maestra Beatriz, aquí sigue su legado. Sí, no, hermoso. Gracias, Verónica. Creo que no había otra manera de hacerlo y finalmente en este texto, pues además de que claramente me estaba dando pues un espacio, también se recordaba la manera como se escribió el libro. Cuando yo conocí a la maestra, ella ya tenía la gran mayoría de estas clases escritas y por eso era que ella las estaba dictando en la universidad. Y fue precisamente en una tarde donde ella me dijo, ¿por qué no al final de cada capítulo usted escribe una aparte muy pequeño? Y lo que ustedes van a ver en el libro, si de pronto alguien no lo conoce aún, son estos recuadros grises, donde al final de cada capítulo pues hay un espacio para poder crear unas conexiones paralelas, por eso se llaman aportes paralelos sobre arte europeo, de qué estaba sucediendo en Europa al mismo tiempo de lo que estaba sucediendo aquí. Y fue una manera de conectar. Es un libro que se sigue citando mucho en distintas investigaciones. Lo que yo planteaba también en la carta, claro, ha cambiado la manera de abordar muchos de los estudios de historia del arte en estos 13 años. Por ejemplo, las mujeres no aparecen en este libro. Artistas afrocolombianos no aparecen en este libro. Artistas de comunidades indígenas no aparecen en este libro. Esa es la responsabilidad que tienen ahora los historiadores del arte que están vigentes y que pueden ayudarnos a entrar en diálogo con este tipo de conversaciones. Pero finalmente es un libro que además lo que sí logró fue permitirle a un público también aproximarse a un siglo, que ayer Carolina Alzate, durante el lanzamiento del libro de Patricios en Contienda, decía un libro que, por culpa de la hegemonía conservadora, un siglo que se leyó siempre como un siglo pues terriblemente aburrido y anquilosado. Entonces, pues eso es. Muchas gracias. Me gustaría pasar pues rápidamente también a que María Juliana pueda presentar un poco del proyecto del catálogo razonado de Beatriz González, porque además siento que entra a conversar mucho con lo que Verónica nos ha contado del trayecto, digamos, la trayectoria de la maestra en la universidad. Por favor, María Juliana. Bueno, yo antes de empezar, y como muy inspirada por tu carta, también quería empezar tal vez agradeciendo lo que es para todos los que trabajamos en artes y humanidades llegar o pues tener un referente como Beatriz González, ¿no? Porque bien o mal nosotros hacemos lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que Beatriz nos mostró nos obsesiona, ¿no? Como que siento que yo llevo trabajando con el archivo de Beatriz González 8 años, fue mi primer trabajo, fue hacer la relación entre montar en la página, que ahorita les cuento más, la relación entre las imágenes de referencia y las obras. Y pues claro, y todo lo que se ha hablado en los últimos años en la entrega del archivo de Beatriz González al Banco de la República, pues es esta obsesión coleccionista y de recuperar imágenes y de recordar, ¿no? Creo que los apuntes de ella era recortar, el recorte, o sea, tal vez no era como pasarlos, recortar y guardar, ese era su ejercicio de memoria, y invitaciones y fotografías y bueno, todo lo que encontrara, por ejemplo, su obsesión a veces con, ay, ¿cómo se llama? Con la prensa, pero también ella tenía esta obsesión con, me siento muy mal de no acordarme del nombre, pintora antioqueña, Débora Arango,
eh, no más de Arango se me olvidaba, pero que tenía recortes, invitaciones, libros, todo lo que saliera, o sea, es que hasta el billete de 2000 lo tenía, entonces es como sí, tal vez un agradecimiento por poder, como por poder permitirnos tener obsesiones y no soltarlas y que eso como que nos construya, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, entonces yo quería presentarles la obsesión de la maestra que podemos compartir hasta el momento desde la Universidad de los Andes y desde el Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, que es el BADAC, que los invito a buscar en internet. Pueden entrar por bga.uniandes.edu.co y ahí está como alojado el catálogo razonado. Les teníamos preparados un video, pero bueno, la tecnología no nos dio. Pero pues los invito a buscar en sus teléfonos, en sus computadores, bga.uniandes.edu.co y esto también es solo como la punta del iceberg o realmente la cereza del pastel de un trabajo que ella inició pues incluso desde estudiante, ¿no? Y entonces es como, de nuevo, invitarlos al agradecimiento, pero invitarlos a la conciencia, que es la conciencia que ella tuvo en ese momento de la importancia de recordarse a sí misma quién era. Y es a través del ejercicio de registrar lo que ella estaba haciendo en ese momento en unas fichas bibliográficas que llenaba con su máquina de escribir y les apuntaba una imagen. Entonces ella durante unos 20 años hizo esta tarea de reunir esas imágenes y registrar lo que estaba sucediendo con estas obras. Se detuvo durante un tiempo y luego en el 2008 con muchos investigadores, entre ellos José Ruiz, Natalia Gutiérrez, pero también, bueno, estuvo Lucas Ospina, estuvo Andrés Pardo, estuvo Laura Jiménez, estuvo María Fernanda Domínguez, muchos investigadores que estuvieron contribuyendo como desde sus lugares, desde la investigación, desde la fotografía, desde el desarrollo de la página, para la creación de este repositorio que nos muestra el recorrido de la producción de la maestra y pues que también ha hecho un trabajo a veces más lento, a veces más rápido, de reconstruir también los espacios de exposición y las publicaciones que rodean o han rodeado el trabajo de la maestra. Entonces, pues nada, de verdad quería mucho mostrarles la página, pero creo que está muy bien que lo hagan por su cuenta, porque la idea también es navegarla a través de esas memorias, de sus apuntes y esos recortes, y es que nosotros hicimos el trabajo de relacionar las imágenes una a una con la obra que referencia, ¿no? Entonces ustedes van a poder en el catálogo encontrar, en este caso por temas de derechos de autor, no los recortes, pero sí las imágenes que tienen libres de derecho, y es decir, toda esta primera época de referencia a la historia del arte, lo que son Velázquez, Vermeer, también esta obsesión por las publicaciones, como por el material de circulación, como son las Molinari, están ahí y van a poder hacer esa relación de la obra con los referentes. Entonces, como desde lo personal y de haber tenido como ese contacto y esa primera tarea de hacer esas relaciones, recuerdo mucho sentarme y decir, ¿pero qué estaba pensando, no? Porque hay momentos en los que uno encuentra, y a mí ya me entregaban el recorte, o sea, el referente y la obra, y yo decía, no lo veo, es que no veo dónde está. Pues resulta que ella había tomado esta sombra de un niño en una fotografía y la había volteado, mal impresa, la había volteado, la había puesto como, y lloraba como, pero Dios, ¿cuántas veces le dio vuelta a esta imagen? Y fue una conversación, yo tuve la oportunidad de conocer a la maestra un par de veces en este proceso de nutrir el catálogo, no muy de cerca, pero siempre emocionadísima de ir a su taller, pero pude conocerla, digo, desde ese proceso de la obra y el referente, y me hacía preguntas y me reía sola o con ella, no sé. Y creo que pues también es una invitación para que puedan navegar esa página y de pronto tener esa conversación con la maestra, que también es muy interesante, y también invitarlos al archivo
del Banco de la República y pues de todo lo que ella también propuso a través De esa memoria guardada. Gracias. Yo quería aprovechar también. No, Dios, hay una parte del archivo que ahora también está en el banco en Bucaramanga. Aprovechar para que de pronto podemos ir pasándoles a los asistentes el plegable, porque creo que va muy de la mano con lo que María Juliana está contándonos, y es que allí también pusimos dos de las obras que hacen parte de la colección de arte de la Universidad de los Andes. Una de ellas es una versión de la rendición de Brea y la otra es Salomé, y creo que tiene mucho que ver, y es también creo que una pregunta o algo que podemos también conversar, y es como este momento en el que ella se ve, por ejemplo, la influencia que tuvo de su maestro Roda, porque también pintó, fue estudiante de él, pero luego ella tuvo este cambio o viró, digamos, su interés a revisar, digamos, la historia del arte colombiano, ¿no? Entonces, como que tenía estos referentes que venían de Europa, que estaban mal impresos, que era, digamos, como en las clases también, no sé si estoy mal, pero que tomó con Marta Traba, y podía ver, digamos, las imágenes y tomar estos referentes y empezar a explorar en su obra, pero al mismo tiempo allí ya se veía el interés que ella de pronto empezaba a tener por lo local, ¿no? Por lo colombiano, para empezar a estudiarlo y tener esta faceta que desde que es creadora y artista también se ve todo como su interés en la investigación por la historia del arte en Colombia. De alguna forma era poder utilizar esas dos caras de la moneda de ella, ¿no? Como artista y como historiadora del arte. Era poder aprovechar ese conocimiento que ella tenía de la historia del arte y poderlo citar, ¿no? Entrar nuevamente en ese juego con la citación de una historia del arte del pasado y una historia del arte canónica, cuando al mismo tiempo les estaba enfrentando con, digamos, los cambios en el arte aquí en los años 60, con el arte pop, con el arte kitsch, con sus recorridos, un poco toda esa reflexión que ella hace sobre el mal gusto, ¿no? De lo popular, por sus caminatas por el pasaje Rivas, por los muebles que compraba, cómo poner a dialogar esa idea del buen gusto y del mal gusto, del arte tradicional, del arte que era el arte educado, versus un arte que además ella empieza a trabajar con materiales como los esmaltes, con colores súper estridentes, ¿no? Que no eran los colores pues, de las pinturas del Museo del Prado, y tiene que ver, claro, con esa citación y con darle un nuevo lenguaje a esa capacidad de citar. De hecho, pues ahí tú lo pones diálogos con la historia del arte, es una conversación constante, incluso llevando a veces con la literalidad, ¿no? Entonces la Salomé que tiene pues la cabeza decapitada, entonces la pinta en una bandeja. La mujer de las uvas pasas de Son Maid se pinta en la canasta igualita a la que la mujer tiene en la mano, ¿no? Un juego con el objeto también y con desconfigurar esa idea pues de una pintura de caballete, que finalmente era lo que ella estaba haciendo con su pintura, que era transgredir también esos límites y esas conversaciones que ella había tenido como parte de la escuela de guías. Ella se cría en ese sentido como historiadora del arte con Marta Traba, con una línea muy clara de lo que Marta Traba pues aprobaba, no aprobaba, y cómo eso configuró también toda su conexión con su quehacer pictórico, con Roda como maestro desde la mancha, desde el color, pero también pudiendo como incomodar ese espacio de la historia del arte y del arte como desde una misma idea. Cuando yo empecé a trabajar con Beatriz alrededor del año 2010, ella, digamos, tenía una rutina además muy clara, y era las mañanas eran de pintura, las tardes eran de lectura y escritura como historiadora del arte, y eso lo logró compaginar siempre muy, 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 muy bien con un juicio, digamos, una disciplina muy dedicada, y era la mañana pinto y en la tarde casi que reflexiono sobre la pintura, que es una forma muy, pues que no todos los artistas tienen formas diferentes de abordar su quehacer artístico, y esto fue una cosa muy, muy insignia de su manera de trabajar también. Le rendía cantidades el tiempo, yo no sé cómo hacía, además iba a conferencias, estaba en el banco, creaba no sé qué, sí, dictaba conferencias, escribía pues el libro, se reunía con monitores, muy generosa siempre, además de verdad con su tiempo. Ella siempre tenía tiempo, no sé, siempre tenía tiempo.
Yo creo que el smartphone realmente se ahorró la experiencia del smartphone que nos tiene secuestrados. Entonces, sí, pues esa fue como esa relación que ella tenía, y también yo creo que eso fue parte del interés que ella tuvo de traer también la pintura europea a poder conectar y que no se quedara solamente una historia del arte local. Hay una, en las cartas que publicó Luis Luis Caballero, hay una, yo solo, ahorita que hablaba solo pensaba en una que Luis le dice, me la imagino allá en Bucaramanga, acostada, párese y coja un pincel, pinte y deje de pintar carticas, que ella parte de las cartas que le enviaba como la carta de Navidad, la mandaba a pintar y decía, esa le quedó muy bien, pero pinte, párese. Entonces pensaba mucho en esa idea de, uno, el país subdesarrollado del que habla mucho Beatriz, y también de ser una pintora de provincia, ¿no? De provincia. Como esa propuesta también es muy loco, como yo pienso a Beatriz como alguien que, y corríjanme todos los acá presentes que sí la conocieron, como no esperen nada de mí, pero les voy a dar absolutamente todo porque ustedes ni siquiera saben qué es lo que quieren, no mentiras, pero sí algo así realmente, porque es un poco lo que, como en esa, hay una entrevista que tiene con María Inés, la perdí, Dios mío, que habla mucho sobre María Rodríguez, gracias. Donde ella habla justamente como de esa pintura de provincia, y donde entonces eso abre las expectativas que hay sobre qué puede producir, y es como fantástico llegar a un lugar de metales y decir, ¿por qué esto no? Y tener también, o sea, como tener del otro lado la oportunidad de conocer todas estas obras de la historia del arte como canónico, en esas también que Luis le dice como ya, suelte a Vermeer, Vermeer es para los teóricos y Velázquez es para los pintores. Creo que ahí es donde también las conversaciones, no solo con Marta, no solo con Roda, sino también con Luis y con sus estudiantes en general, le permitió también ir pensando en eso, aunque ella en esa misma entrevista responde algo como que para ella hablar de historia del arte no es como necesariamente una respuesta a su obra, o del mismo modo en el sentido contrario. Y no, sino como que hay dos espacios, y es muy bello pensar en que tenía dos tiempos, bueno, muchos tiempos, pero dos tiempos para la teoría y para la pintura, que también es muy bello. Bueno, no sé si de pronto tenemos, no, todavía tenemos como un momentico. Yo iba a, de pronto para quienes no lo conocen, hablar un poco también sobre cómo se organiza el libro, que es interesante porque realmente Beatriz, pues claro, se toma muy en serio ese largo siglo XIX de Hobsbawm y empieza con la expedición botánica, lo que ella llama la sincronización de los relojes atlánticos, expedición botánica, y dándole final al siglo XIX en 1910 con la primera exposición del centenario, de celebración del centenario. Aquí estoy viendo a Carolina Venegas, que no la había visto, también alumna de muchos años de la maestra. Ese primer siglo se lo dedica ella pues, a la expedición. El segundo capítulo al retrato del héroe de la independencia, que fue también pues todo una posibilidad que además ella tuvo conociendo pues como nadie esas colecciones del Museo Nacional. Eso le permitió ahondar, claro, en todo la directriz de ese género del retrato. El tercero, estos retratos heroicos, donde va a aparecer el tema del retrato en miniatura. Beatriz también fue una gran adepta del arte de la miniatura como lugar donde se van a consolidar el arte de la, ¿cómo era que le llamaba? El arte de la naciente república, como ese había sido realmente la primera producción americana que se da dentro del retrato, que es la de la miniatura, que conecta precisamente con la expedición botánica por los conocimientos que Mutis había traído y que se desarrollan en sus estudiantes y en sus alumnos de la escuela.
El cuarto capítulo es un capítulo imprescindible cuando uno habla de la maestra, porque es el artista abanderado del siglo XIX en Colombia, José María Espinosa. Tal vez fue la persona que más investigó a José María Espinosa. Hay un libro completo con el Museo también Nacional de las Investigaciones sobre Espinosa, de los archivos que ella pudo encontrar. Claro, con Espinosa durábamos, y me acuerdo de ella hablando siempre mucho, porque Espinosa tiene un poco el peligro, lo hemos hablado aquí con Olga, que está en la primera fila, de que hay como demasiada atribuido al doctor José María Espinosa, es como... pero bueno, aquí tenemos muchos años todavía y muchos historiadores del arte para que también, y yo creo que en su manera de ser crítica y en su manera de ser siempre tan audaz también, yo creo que Beatriz estaría muy abierta a que muchas de estas cosas también se puedan como empezar a revisar. La Escuela de Humboldt y el paisaje americano, que fue claro toda una línea a partir de esta llegada del prusiano, cómo se desarrolla esa construcción alrededor del paisaje, el costumbrismo, del que ayer hablamos también mucho aquí con el libro de Felipe Martínez Pinzón, la comisión coreográfica, la caricatura y el grabado. Tal vez la caricatura sabemos que fue una de sus banderas más estudiadas, están los grandes tomos de la caricatura en Colombia también del Banco de la República, y yo creo que él fue la persona en eso sí que más supo sobre caricatura en este país, y que esperamos que ese legado pues lo puedan continuar otros investigadores. Fotografía y daguerrotipo, la llegada de la academia y el fin del sueño académico, con la discusión sobre la llegada de la modernidad y la obra también de Andrés de Santamaría. La carátula, como les decía, nos la facilitó la fotografía del álbum de Manuel Doroteo Carvajal, que se encuentra en las colecciones del Instituto Caricuervo, y una de las cosas que nos gustó muchísimo de poder poner esta carátula es que, consciente o inconscientemente, todo lo que va a hablar Beatriz en este libro está en esta colección de miniaturas que hace Manuel Doroteo Carvajal en un cuaderno. Son trampantojos, son dibujos de dibujos que él hace, y donde construye estas pequeñas hojitas de miniatura, y hay retrato, hay paisaje, hay unas imágenes costumbristas. Y esta imagen tiene además, para cerrar con esto, yo creo una historia muy bonita, y es que Manuel Doroteo Carvajal trabajaba en la Casa de Moneda, y tenía en la parte de arriba de la Casa de Moneda su pequeño taller. Y durante la Guerra Civil del año 61, cuando se quema también San Agustín, entran las guerrillas y queman una gran parte de la Casa de Moneda, le destruyen su cajita de pinturas, y cuando él llega y la encuentra destruida en el piso, rescata lo que queda y utiliza con pequeños pedacitos cada uno de sus colores, y hace una de estas pequeñas miniaturas para que le quede el recuerdo de lo que había sido su caja de pinturas, ¿no? Estamos hablando de un siglo XIX, de todas maneras con una precariedad material en cuanto a importaciones de cosas, y pues es una anécdota como para cerrar aquí, y agradecerle además a Ediciones Uniandes haberse lanzado en cuestión de 3 meses a reeditar el libro. Le dimos una mirada, le hicimos algunas correcciones que nos habíamos pillado de la primera edición. No sé si más tiempo o menos tiempo hubieran sido necesarios, porque de todas maneras no hubiéramos tocado pues el legado de Beatriz dentro de este libro. Y agradecerle pues a Ediciones Uniandes, a su auditoría, a todo su equipo, Adriana, María B, Carolina, que están todas aquí, con quienes corrimos además a distancia en sacar esto pues adelante, y me parece, les agradezco mucho haber pensado en sacar una nueva edición de este libro. Y no sé, ustedes tienen algo más, los invitamos pues a ver la página, a ver la revista, a conectar como toda esta conversación, y a seguir disfrutando pues de este espacio. Y gracias por venir.